sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Hay un sinnúmero de pasajes bíblicos que habíamos podido elegir para hablar acerca de solo Cristo. Mientras estudiaba, me llamó mucho la atención este versículo, ya que el argumento principal, como veremos en esta predicación de solo Cristo, va en dirección a que solamente Cristo es suficiente para nuestra salvación. Y este texto lo menciona de una manera más clara. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Alabado sea nuestro Dios. Y vamos a leer, si ya usted lo tiene ubicado en sus Biblias. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pueden sentarse los que están parados. Mientras me preparaba y estudiaba acerca o repasaba, vamos a decirlo de esta manera, la doctrina que nos toca hablar hoy acerca de que solamente Jesucristo es suficiente, me llenaba de gran impresión ver cómo la Biblia completa está impregnada de nuestro Señor Jesucristo. Como veremos más adelante, bien detalladamente, vemos cómo el Señor Jesucristo se encuentra en todas las páginas de la Biblia, de una manera directa y de una manera indirecta. Los escritos de la Biblia todos apuntan al Señor. Ver cómo Jesucristo es el foco de atención de todo. Es impresionante cuando vemos en las Escrituras la doctrina de que solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres y que no necesitamos más ingrediente para añadir a nuestra salvación, a nuestra justificación, al perdón de nuestros pecados. Nos damos cuenta que hay suficiente razón para proclamar, creer que solamente Cristo es el Salvador. A pesar de que la doctrina de sola escritura en el contexto del cristianismo pareciera verse o entenderse como que no hay tanta dificultad para poder recibirla y entenderla, es lo que pudiera parecer, porque a qué cristiano que le digan que solamente Cristo es el camino, es la verdad y es la vida, va a decir lo contrario. Es muy fácil yo decir, Señor, yo confío en ti. Pero cuando eso tiene que ir a la práctica, ahí es donde el problema se encuentra, porque muchas veces nosotros pensamos que podemos agregarle algo a nuestra salvación o que podemos hacer algo para que el Señor nos acepte. No, no es así. Y esa es la declaración que los reformadores del siglo XVI acuñaron o reavivaron, porque esta es una doctrina que se encuentra en la Biblia. Y estas son una de las grandes 5 doctrinas del cristianismo que confesamos y predicamos y proclamamos a voz en cuello que solamente Cristo es nuestro Salvador. Yo sé que hay muchas personas ateos, incrédulos, de muchas índoles, de muchos círculos, de círculos intelectuales,
filosófico que no aceptan esta realidad. Y hay un detalle bien importante que tú y yo debemos saber. ¿Cuál es el detalle o la situación que se esconde detrás de que algunos se resistan a aceptar esta verdad bíblica? Bueno, es el orgullo del hombre. Al hombre no le gusta entender o reconocer que es un pobre y miserable pecador que solamente necesita un mediador para ser salvo, y ese mediador se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay forma humana, ni de cualquier forma que usted y yo podamos buscar de arribar o avanzar en el éxito y la prosperidad en cualquiera de los ámbitos que tú y yo lo podamos ver o entender. Si nosotros no podemos entender la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, los creyentes estamos llamados a conocer a profundidad la persona y obra del Señor Jesús. ¿Y por qué los creyentes estamos llamados a conocer al desvío, conocer a toda profundidad todo lo que está revelado en la palabra de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo? Porque Él es el centro de todo. Porque Cristo lo es todo. Es más, le voy a decir algo, y yo sé que usted lo sabe. El cristianismo carecería de sentido si el Señor Jesucristo estuviera fuera de él. El cristianismo carece de mucho sentido. Carecería de poder. Carecería de trascendencia. Carecería de muchas cosas y ingredientes y elementos que el cristianismo tiene, que solamente Jesucristo puede agregárselo a nuestra salvación. Si Cristo se encontrara fuera de nuestra ecuación, es decir, de nuestra vida y de propósito, la vida no tendría ningún tipo de sentido, aunque tú seas un famoso, aunque seas rico, aunque tú seas conocido y famoso y todo lo que el hombre pueda alcanzar en este mundo. Entonces cabe destacar que Jesucristo no puede estar fuera de la vida de cada uno de nosotros, del propósito de nuestras vidas. El Señor Jesucristo debe ser el foco principal por el que los cristianos vivimos, hermano. Todo apunta hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es. Y esto que yo le acabo de mencionar es sumamente importante, porque con lo que acabamos de decir estamos afirmando categóricamente que Cristo lo es todo y lo es por todo. Sin ninguna duda, hermano, Cristo lo es todo. Al estudiar la Biblia, debemos estudiarla con la convicción de encontrarnos siempre con Cristo en cada una de sus páginas. Cuando tú leas la Biblia, no leas la Biblia para cuestionar la Biblia. No lea la Biblia para buscar una revelación sobrenatural, la cual la Biblia no tiene propósito de revelar. Cuando leas la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, debe ir con la mentalidad de encontrarte con Cristo allí, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Toda la Biblia apunta al Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia apunta al Señor Jesucristo. Allí nos quiere llevar las Escrituras. Las Escrituras nos quieren mostrar a Cristo en todo su esplendor. Las Escrituras nos quieren revelar de Cristo todo lo que ellas han revelado, todo lo que los autores inspirados por Dios han escrito en ella, amados hermanos. Algunos quieren ser expertos en bibliología.
Yo no digo que esté mal, hay que ser un estudioso aférrimo de las Escrituras y si es posible y si la capacidad nos lo permite, memorice la Biblia completa. Excelente. Ojalá que todo lo que estamos aquí tengamos una habilidad mental de grabarnos la Biblia completa. Amén. Pero el principal foco que la Biblia tiene es llevarnos a Cristo, hermanos queridos. Es llevarnos al Señor. Y toda la Biblia apunta a nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de ese Mesías que ha venido siendo prometido desde el Antiguo Testamento, empezando desde Génesis capítulo 3 versículo 15, allí donde se encuentra la primer promesa mesiánica de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos razones suficientes para nosotros procurar conocer a Jesús. Tenemos razones suficientes para nosotros conocerle más. De manera particular, es decir, mi punto de vista, yo estoy plenamente convencido de creer, y no solamente de creer, de predicar y confesar que solo Cristo basta. Como decía una de las canciones, que solamente Cristo basta para nuestra salvación, redención, justificación y perdón de nuestros pecados. Cristo basta. No veo en la Biblia nada que pueda ser tan precioso como lo es nuestro Señor. Tan poderoso, tan infinito, tan misericordioso. Hay tanto que hablar del Señor Jesús que faltarían días, faltarían semanas, faltarían años, faltarían siglos para nosotros hablar de ese precioso y bendito Salvador. En la eternidad estaremos disfrutando de Cristo por siempre. Y Cristo es tan inagotable que tú y yo podremos por toda la eternidad conocer y conocer más y más y más de Cristo, y nunca llegaremos al final de conocerle, de disfrutar de Él. Nunca nos cansaremos de contemplarlo, de alabarlo, de glorificarlo, de agradecerle. No, hermano. Lo primero que yo quiero que veamos es el principal argumento que tiene o que encontramos en la Biblia y en los reformadores. Repito, y hablamos tanto de los siervos de Dios del pasado, de ese tiempo, porque fue a ellos que le tocó a Dios usarlo para que nosotros hoy podamos estar con esa, vamos a decir, con esa ayuda o ese apalancamiento, porque las enseñanzas estaban allí en la Biblia, pero hubo una época en la que esas enseñanzas estaban siendo enterradas, ocultas, obviadas. No se le dio la importancia que los reformadores le dieron a esas enseñanzas. Bendito sea nuestro Dios. Y vamos a ver cuál es el principal argumento. Yo se lo dije al principio. ¿Cuál es el argumento que encontramos en la Biblia que tú y yo debemos predicarlo a voz en cuello y decirle a cualquier persona este argumento? Y es que la enseñanza de sola escritura argumenta que la salvación se alcanza solamente a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por la gracia y por la obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Es importantísimo entender esta realidad, hermano, porque cuando nosotros entendemos esta realidad, vamos a ver nuestra condición pecadora con mejor nitidez, ¿verdad? Cuando comprendemos cuán grande es la obra única y preciosa que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, nos daremos cuenta cada día en nuestra intimidad con Dios. Cuando estamos estudiando la Biblia, veremos con toda nitidez el pecado que hay en nosotros, hermanos. Veremos nuestros errores, veremos la pudrición que hay en nuestros corazones.
Veremos nuestras imperfecciones con toda nitidez, amados hermanos. Mientras que la teología católica dice otra cosa. La teología católica profesa que solamente en Cristo hay salvación, pero que hay otros detalles que agregarle. Ahí hay problema. Inmediatamente. Esa es la razón porque de manera absoluta, sin variación, sin discusión, solo Cristo es nuestro Salvador. Eso no tiene discusión en la Biblia. Eso no tuvo discusión para los reformadores, y esa fue la razón por la que le mencionaba el domingo pasado que cuando a Martín Lutero fue llevado a aquel lugar, a la dieta de Worms, para que él se retractara de lo que él había confesado y creído, Martín Lutero, mire, si a mí no me convencen por las escrituras y por la razón, no me voy a devolver. Eso mismo debes decir tú y debo decir yo, hermano. ¿Cómo es posible que a la salvación haya que agregarle otra cosa más aparte de la que Cristo hizo en la cruz? Es imposible, hermano. Si la Biblia es tan clara al describir. Y yo quiero repetir nuestro texto. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Eso está demasiado claro. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Bendito sea el Señor. Solo Cristo es nuestra salvación. Solo Cristo puede direccionar nuestras almas al descanso eterno. Solamente Él. Y le digo y le repito, la Iglesia Católica sostiene que la salvación se obtiene a través de Cristo, pero con adicción a los sacramentos y a las tradiciones, a la liturgia, y que en el proceso hay otros elementos que agregarle. Eso es lo que déjeme decirle que eso es lo que le gusta al hombre natural. Sí, porque estoy aquí porque me he esforzado. He hecho lo posible. Claro, tú debes esforzarte en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo dice que Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Dios no pone eso en nosotros, todos los que estamos aquí, estuviéramos ahí afuera, no se sabe haciendo qué. Algunos perdidos en vicios aberrantes, perdidos no se saben cuántas cosas. Bendito sea Dios. La salvación es obtenida por el trabajo mediador que Cristo llevó a cabo en la cruz. Su vida sin pecado, o sea, la vida de Cristo, y su pago sustitutivo son la única forma por la que tú y yo hemos sido justificados delante de Dios el Padre. Hay tantos pasajes en la Biblia a los cuales podríamos referirnos acerca de esta doctrina, que solamente nos vamos a limitar a citar 3 versículos. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Juan 14:6, Jesús mismo con sus propias palabras dijo: yo soy el camino. ¿Quién puede decir eso? ¿Mahoma? No. ¿Cuál otro famoso puede decir eso? ¿Buda? No. Solo Cristo se atrevió a decir con toda autoridad: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Hay otro texto en Juan, capítulo 10, versículo 9, dice, escuche qué texto más importante: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Nadie puede expresar esto en la Biblia, solamente Cristo. ¿Recuerdan ustedes en una ocasión cuando Jesús fue apedreado por
los escribas y los fariseos porque Jesús se decía ser el Hijo de Dios. En otras palabras, Jesús decía que Él era Dios, pero no solamente eso, Jesús fue también perseguido por decir que Él podía perdonar pecado. Y los escribas y los fariseos le expresaron: ¿cómo tú dices que tú puedes perdonar pecados si solamente Dios puede hacerlo? Y ciertamente lo que vemos en el Antiguo Testamento es que solamente hay un solo Dios y que solamente Dios puede perdonar pecado. Lo que ellos no podían entender es lo que tú y yo entendemos hoy sin problema, que nuestro Señor Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es por eso que tú y yo estamos hoy plenamente convencidos de que tenemos salvación por medio de Cristo. Oh, cuán alentador es esto. Durante la Edad Media, los líderes de la iglesia enseñaban que los sacerdotes tenían una relación especial con Dios y que ellos podían suplir a los creyentes una cierta gracia divina para ellos poder alcanzar el perdón de sus pecados. I'm sorry, que eso no funciona así. No. Y que a través de una gracia divina, que a través de los sacramentos. No sé si usted recuerda mucho una expresión que los católicos expresan: el altar por siempre y los sacramentos y esa cosa. No, el altar nuestro es Cristo. A Él debemos acudir, en Él debemos confiar. El día en que tú estés a punto de partir de esta tierra, recuerda una sola cosa: recuerda el sacrificio de Cristo. Y debes recordarlo, claro, a lo largo de tu vida. Los sacerdotes podían hacer salvos a los hombres, se decían ellos, con la simple administración de estos. Cuando se tradujo la Biblia entonces en las lenguas populares o conocidas, que la gente empezó a estudiar las escrituras con detenimiento, con tranquilidad, entonces la gente empezaron a despertar y a entender que solamente Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Note, y esto es muy importante, note algo que yo acabo de decir: cuando la Biblia se tradujo a otros idiomas y llegó al alcance de que otros pudieran leer la Biblia, fue cuando solamente pudieron despertar y entender que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. De manera que lo que acabamos de hablar el domingo pasado, sola escritura, entonces nos da a nosotros entender que solamente a través de la Biblia y únicamente a través de la palabra de Dios podemos conocer a Cristo. La Biblia es el único medio que nos lleva a Cristo. Hermano, ¿quién me puede enseñar a mí lo pecador que yo soy? Lo malvado que soy, el hombre que hay dentro de mí, en mi interior, caído y pecador, que si no fuera por la gracia de Dios, no sé dónde estuviera. Es más, que si no es por la gracia de Dios, nuestros pecados que cometemos a diario nos llevaran a la ruina, hermanos. La gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo. Y ese fue un periodo muy oscuro, negro, vamos a decirlo de esa manera, porque no había luz para el entendimiento de estas doctrinas. Ahora bien, ¿cuál era el argumento de los reformadores del siglo XVI? O sea, de que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres y que nadie más nos puede salvar. ¿Cuál es el argumento? El argumento de los reformadores, y le voy a mencionar al menos 3 argumentos principales, es que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Ellos acentuaron estas verdades bíblicas por encima de cualquier otra cosa o añadidura que se quiera agregar a nuestra salvación. Tú no debes aceptar nada de que tú eres bueno. Se no le hace daño a nadie. Mire, no aceptes. Cuando a usted le digan: oh, pero tú sí eres bueno, diga: mira, tú porque no me conoces. No acepte eso, hermano. Porque estamos aquí por la gracia y por la misericordia
de nuestro Dios. Otro argumento es que la santidad de Dios, es decir, que Dios es infinitamente santo y el hombre es un ser totalmente depravado. Y no hay forma de unir una cosa con la otra, menos que no sea por el único puente. Y lo repito, Cristo Jesús. Fue Cristo que nos hizo así, nos trajo y nos llevó al Padre. Fue Cristo que hizo con nosotros esto. Ven, te voy a llevar de las tinieblas a la luz, y te colocó en la luz que hoy tú puedes gozar. Un tercer y último argumento para entrar en nuestro segundo punto es que la culpabilidad del hombre ante Dios nos lleva a ser enemigos aférrimos de Dios. Un segundo argumento o punto es que Cristo es el centro de todo. Cristo es el centro de todo. Veamos un poderoso pasaje que se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Filipenses, creo que es. Sí, Filipenses, perdón, no es Colosenses. Filipenses 1, 16 y 17. Escuche lo que dice. A fin de conocer y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Cristo fue quien nos redimió. Por eso Cristo es el centro de todo, hermano. Cristo debe ser el foco de cada uno de nosotros, porque Él nos redimió. Él fue quien resucitó. Él es la cabeza de la iglesia. Él es que sustenta la iglesia y sustenta tu vida. Pero también Cristo fue que fundó su iglesia, dice la Biblia. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es nuestro más valioso tesoro, es decir, nuestro Señor es bendito por los siglos de los siglos. Así lo expresan los escritos finales de Apocalipsis. Él es nuestro rey y nuestro juez, es decir, que cuando estemos frente a Dios, Cristo será siempre nuestro juez. Por eso Cristo es el centro de todo. Él es mucho más de lo que nosotros podamos pensar o podamos imaginarnos. Hay tanto a lo que podemos referirnos de Cristo que echaríamos años hablando de Él. Él regresará por nosotros. Entonces cabe destacar que Cristo es el centro de todo. Tu vida carecería de sentido si Cristo no estuviera en ti. Si Cristo no fuera la cabeza de la iglesia fuera más que un club social. Si Cristo no fuera el centro de la iglesia, ya la iglesia hubiese desaparecido. Cristo lo afirmó, que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y Él lo dijo porque fue Él que la fundó, hermano. Y el Señor sabe que lo de Él permanece para siempre. Ahora sí vamos a leer a Colosenses, capítulo 1, versículo 10 y versículo 11. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Quién puede llevar a un creyente a eso? Sino Cristo, hermano. Es vital, es básico, es imprescindible que nosotros conozcamos más y más de nuestro Señor Jesucristo. Conocerlo a Él traerá libertad a cada uno de nosotros. Es lo que dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Conocer a Cristo con profundidad nos llevará a conocer nuestra miseria pecadora cada vez más, a conocer esa miseria que está dentro de nosotros. No hay mejor riqueza que conocerlo a Él y que Él sea el centro
de cada una de nuestras vidas y que podamos conocer nuestra miserable condición. Todo esto nos llevará a comprender que Cristo es suficiente para sacarnos del fondo del lodo cenagoso donde nosotros estábamos y donde se encuentra todo ser humano pecador. Hay razones suficientes entonces para nosotros predicar, confesar y creer que solo Cristo es suficiente para salvarnos y para darnos vida y vida en abundancia. Oremos. Padre, muchísimas gracias. Oh Señor, profundamente agradecidos nos sentimos de haberte conocido, de tu ser nuestro Salvador, porque tú eres un Salvador fiel, un Salvador poderoso, un Salvador infalible, un Salvador bondadoso. Oh Padre, gracias. Ayúdanos a comprender esta gran verdad de tu palabra. Oh, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.